11, versículo 26. Hechos 11, 26. Bendito el nombre de Jesús esta noche. Aleluya, lo adoramos a Él porque Él es el digno de ser adorado, único Rey todopoderoso. Aleluya. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Aleluya. Hechos capítulo 11, versículo 26. Cuando lo tengan me contestan con un amén, mis amados hermanos, y un amén fuerte que se dé. Amén. Oye, el que no puede hablar fuerte soy yo. Usted tiene toda la voz por delante. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice de la manera siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos? En Antioquía. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento, mis amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hay en esta hora? Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? Uy, algunos otros. ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Dígalo con toda seguridad y con toda certeza. Somos hijos del gran Rey, de nuestro Dios Todopoderoso, al quien sea la gloria en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. En esta noche, hermanos, quiero compartir esta palabra, tomando en consideración que a la iglesia, a los creyentes, nunca se les llamó cristianos de comienzo. Hasta en Antioquía se les logra llamar cristianos por primera vez, ¿verdad? A los que venían aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero antes de allí, antes de Antioquía, ¿cómo se le llamaba a los cristianos? ¿Cómo se les llamaba a los cristianos? Aleluya. Antes de que en Antioquía se les llamara por primera vez cristianos, y desde allí en adelante la iglesia, los creyentes tomaron cierto título de identidad, aleluya, y fuimos conocidos hasta este momento como cristianos. Hermano, y hoy en día ser cristiano es prácticamente un honor. Y usted estará de acuerdo conmigo. Usted llega en algún lugar y usted dice que es cristiano, hermano, le rinden cierto respeto. Antes se veía de otra manera, denigraban a un cristiano, ofendían a un cristiano. Ahora, al menos en este lado, hermanos, del hemisferio, aleluya, gozamos de ciertos privilegios cuando decimos que somos cristianos. Y cuando decimos que somos pastores, hermano, hay ciertos privilegios al respecto. Pero ¿cómo se le llamaba a los cristianos antes de conocerse como cristianos? Gloria a Dios. Discípulo, dice por ahí. ¿Alguien más dijo algo por ahí? Los del camino, dice por ahí. ¿Cómo más se le conocía? Bendito el nombre de Jesús. Por supuesto, entiéndase primeramente que a todos los que seguían a alguien se le llamaba ¿cómo? Discípulos. Mientras Jesús estaba en esta tierra, habían discípulos, y el Nuevo Testamento está repleto, hermanos, de textos que hacen alusión a esto, que a los que seguían a Jesús se les llamaba discípulos. Pero cuando entramos en el libro de los Hechos, encontramos que fíjese que no se les llamaba discípulos a los creyentes en la historia de la iglesia en sí. Si usted abre su Biblia, y me gustaría mucho que pueda estar con su Biblia en el libro de los Hechos abierto, y me gustaría que nos quedemos allí, ya que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de historia de la iglesia temprana, de la iglesia naciente. Cuando usted quiere saber la historia de la iglesia, el origen de la iglesia, hermano, usted va al libro de los Hechos y ahí va a encontrar cómo Dios se manifestó de manera poderosa en
primeros hombres que comenzaron a seguir a Jesucristo. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Capítulo 2, y ahí nos vamos a quedar, versículo 44. Mis amados hermanos, si usted lee en el capítulo 2, versículo 44, usted va a encontrar que aconteció algo maravilloso después del gran sermón que el apóstol Pedro dijera, hermanos, aleluya, y que el Espíritu Santo invistiera con poder a los 120 que se habían reunido para esperar la promesa del Señor. Hermanos, se levanta el apóstol Pedro, un hombre de alguna manera tímido, que no era pronto para hablar. Hermanos, se levanta con un mensaje poderoso, y a consecuencia de ese mensaje se convierten alrededor de 3,000 personas, hermano. Claro, esto, hermano mío, causó conmoción en el pueblo. Y en el versículo 43, si ustedes se van a ver antes del 44, ahora entramos en el 44. En el versículo 43 dice la palabra del Señor: y sobrevino temor. ¿A quién, hermanos? Al ver todo lo que Dios estaba haciendo en estas 120 personas. Dice, y sobrevino temor. ¿A quién, hermano? A toda persona que estaba presenciando lo que Dios estaba haciendo a través de estos 120. Y claro, hablando en otras lenguas, lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los que estaban esperando la promesa del Señor. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes, hermanos? Por los apóstoles. Y todos los que habían ¿qué? Creído. En otra traducción se le llama como creyentes. En la Reina Valera 1960 se les llama como los que habían creído. Así se le comenzó a llamar a los primeros hombres que comenzaron a conocer al Evangelio de Cristo y comenzaron a rendir su vida, hermanos, a los pies de Cristo. Se les comenzó a llamar los que habían creído o los creyentes. Si usted se va, hermanos, al capítulo 4, versículo 32. Poderoso Dios. Usted se va a dar cuenta, hermanos, aleluya, cómo Dios seguía manifestando su brazo de manera poderosa y respaldando a estos hombres que habían aceptado el nombre de su Hijo Jesucristo para ser salvos. Poderoso. En el capítulo 4, versículo 32, ¿qué dice allí, mis amados hermanos? Y la multitud de los que habían creído era ¿de qué, hermanos? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero al comienzo del versículo 32, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído era ¿qué? De un corazón y un alma. Mire cómo eran los primeros creyentes, hermano. Y ahí se les llama los que habían creído. No se les dice discípulos, no se les dice cristianos, no se les atribuye ningún otro título, se les atribuye los que habían creído. Aleluya. Así es que, mis amados hermanos, pero no nos damos cuenta nos damos cuenta más bien solamente que le llamaban los que habían creído, sino que nos damos cuenta, hermanos, la atmósfera, el estilo de vida que ellos tenían. La Biblia dice que eran, hermanos, de un corazón y un alma. Mire cómo eran ellos, hermanos. Dios, alaba. Y que tenían todas las cosas en común, y que nadie decía ser suyo lo que poseía. Poderoso Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo era la iglesia primitiva? Y claro, les atribuían este título los que habían creído, porque los que habían creído comenzaban a mostrar, hermanos, aleluya, que en aquel que habían creído tenía el poder para cambiar sus vidas. Bendito el nombre del Señor. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Cristo tiene poder para
para cambiar la vida del hombre y la vida de la mujer, hermanos, me impacta la manera como vivía la iglesia primitiva. Eran de un mismo corazón y de una misma alma, hermanos. Alabado sea el Señor. Cuando alguien veía que alguien tiene necesidad, se preocupaba por la necesidad de ese alguien. Cuando alguien miraba que alguien lloraba, no se reían de las lágrimas del hermano, sino que lloraban con los que lloran y reían con los que ríen. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, de un mismo alma y de un mismo sentir. Y la gente estaba mirando esto en la vida de los que creían. ¡Gloria a Dios! Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hermano, nosotros somos de los que hemos creído. Nosotros somos de los que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído en el poder de Dios. Hemos creído en la gracia de Jesucristo. Hemos creído, hermano, en la obra maravillosa que Él hace en nuestras vidas, hermano. Y junto a ello tiene que haber testimonio de que hemos creído. Alabado el nombre del Señor. Y les voy a leer el resto del pasaje porque me encanta, hermano. Cuando yo comencé a leer, a estudiar esto, hermano, dije, esta iglesia, hermano, es una iglesia poderosa. Muchas veces, hermanos, como iglesia no tenemos éxito. Aleluya. Y claro, ponemos el dedo acusando al uno y al otro, pero ¿sabe qué? Los responsables de que a veces nuestra vida no dé el 100, hermanos, no debemos culpar a nadie más, sino nosotros mismos. Amén. Porque no nos hemos dado cuenta en quién hemos creído y el poder que tiene aquel en quien hemos creído. Bendito el nombre del Señor. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y las traían el precio de lo vendido y los ponían aquí, ¿dónde, hermanos? A los pies. Eso hacía la iglesia primitiva. Ahora se quiere recoger una ofrenda, hermano. Otra vez ofrenda el pastor. Hace 3 semanas recogió ofrenda. Otra ofrenda ahora el pastor. Hay cristianos y líderes a veces que no les gusta que el pastor recoja ofrenda para un necesitado. La iglesia primitiva, hermano, no recogía ofrenda, hermano, no ponía sus $2 ahí. Hermano, de lo que ellos poseían lo daban para suplir las necesidades de los hermanos. Poderoso es el Señor. ¿Sabe usted, hermano, que ser cristiano pentecostal no es solamente hablar en lenguas y dar gritos? Ser cristiano pentecostal es vivir como vivía la iglesia primitiva. Aleluya, está por demás dar brincos y hablar en lenguas y hacer, hermanos, un descontrol en la casa de Dios, cuando nuestra vida no refleja valores y principios que Cristo, aleluya, que Cristo enseñó para que lo practiquemos. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? Porque eso no impresiona. Al menos a mí no me impresiona. Cuando estaba nuevo en el evangelio, yo me impresionaba de los que brincaban. Yo me impresionaba de los que, hermanos, de los que tomaban un micrófono y lloraban, hermano, y hablaban lenguas. Yo me impresionaba. Hoy ya no me impresiono. Aleluya. Hoy me impresiono de alguien que da testimonio, aleluya, de que Cristo tiene poder para cambiar los corazones, el estilo de vida, los pensamientos. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Los que habían creído, hermanos, eran tremendos, de un mismo corazón, de una misma alma. Se preocupaban por las necesidades de los demás hermanos. Hermanos, vendían todas las cosas, aleluya, y las tenían en común, hermanos. Alabado el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Pero entonces a los primeros creyentes se les llamaba los que habían creído o creyentes. Hay otras traducciones que dicen creyentes, pero el Reina Valera le dice los que habían creído. Si usted se va conmigo, hermanos, a Hechos 5:14. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir desde el versículo 12 en adelante. Mire, hermano, cómo Dios estaba manifestando de manera poderosa en la iglesia temprana, en la iglesia primitiva. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios.
Alabado el nombre de Jesús. Poderoso Dios. La iglesia, hermano, la iglesia temprana, la iglesia primitiva, una iglesia, hermanos, aleluya, que sabían en quién habían creído. Bendito el nombre del Señor. Desde el versículo 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles, nuevamente repite, se hacían, ¿qué, hermanos? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué? Una vez más, unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ¿qué dice? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Aleluya, hermano. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sabe lo que dice el versículo 3, hermanos? Que de los demás, de los que no eran creyentes, nadie se atrevía, hermanos, a juntarse con ellos. Oye, hermano, a los demás a veces hasta parte toman en la iglesia. Sin temor de Dios, sin amor de Dios, sin gracia de Dios, aleluya, queriendo hacer la obra de Dios, sin conocer al Dios verdadero. Alabado el nombre del Señor. Pero los demás, hermanos, los miraban de lejos, tenían gran respeto, hermanos, hablaban bien de los primeros creyentes. Bendito el nombre del Señor. Y todos los alababan, y la gente no se atrevía, hermanos, a juntarse con ellos. Pero en el versículo 14 dice: y los que creían, aparece nuevamente, en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Miren lo que hacía Dios, hermano, y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice, hermanos? Y todos eran sanos. Miren lo que Dios estaba haciendo en la iglesia primitiva, hermanos. Gloria a Dios. Y no tenían nombre de cristianos, solamente se les llamaba, hermanos, los que creían o los creyentes. Alabado el nombre del Señor, hermanos. ¿Sabe? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si alguien ha cambiado, no es Dios. Si alguien ha cambiado, somos nosotros, iglesia. Si no vemos las maravillas de Dios, no es porque Dios ha dejado de tener poder, es porque nosotros hemos dejado de buscar el poder y la gloria y la gracia de Dios. Amén. Y no es Dios el que tiene que venir a buscarnos, somos nosotros quienes tenemos que volver a buscar a Dios nuevamente. Amén. Alguien decía en una ocasión: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y creo que la pregunta correcta sería: ¿dónde está el Elías de Dios? ¿Y dónde está el Moisés de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los que han creído? Gloria a Dios. Porque no basta con reunirnos, congregarnos, cantar. Hay algo más que tiene que venir a la iglesia, y es el poder de Dios. Es el fuego de Dios, es la presencia de Dios. Nada cambia a los hombres, hermanos, si no es el poder de la palabra de Dios. Nadie cambia y restaura los matrimonios si no es el poder de la presencia de Cristo. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos, en esta noche? Tal vez los primeros creyentes no tenían un título cristianos, tal vez le llamaban los que creían, pero tenían lo más importante, y es el poder de Dios. Hoy en día, hermanos, hay gente con tanto nombre, con tanto título, con tanto reconocimiento, pero les hace falta lo más importante, y es que Dios esté con ellos. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos, en esta hora? Alabado el nombre de Jesús. Y así se les comenzó a llamar a los primeros cristianos, los que habían creído o los creyentes. Pero más adelante
se les comienza a conocer de otra forma. Si usted brinca a Hechos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, usted va a encontrar cómo se les comenzó a reconocer ya desde allí en adelante. Alabado el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor, hermanos? Gloria a Dios. ¿Sabe usted que la iglesia comenzó a crecer? La iglesia, hermanos, y en los pasajes anteriores dice que ahí el número de los que creían eran, hermanos, en multitudes. Hermanos, aleluya, en una ocasión Pedro predicó y se convirtieron 3,000, en otra predicó y se convirtió ¿cuántos? 5,000. Ahora se imagina, y claro, el escritor, en este caso Lucas, el cual siendo médico se convierte en un historiador, hermano, y él hace lo posible de detallar los eventos, los acontecimientos, pero él está hablando en este caso solamente del ministerio de Pedro y más adelante el ministerio de Pablo. Pero hermano, seguramente los otros discípulos, los otros apóstoles estaban predicando, hermano, y seguramente multitudes venían al conocimiento de Cristo también, y había gente, hermanos, llegando a la fe, al conocimiento del Señor. Y mientras más crecía la iglesia, usted sabe que mientras más crece la iglesia, más problemas llegan también, porque no es lo mismo que hayan 12 a que hayan 20. Ay, santo. No es lo mismo que hayan 20 a que hayan 100. No es lo mismo que hayan 100 a que hayan 1000. Y con 2 sermones de Pedro ya tenían 8,000. Se imagina, hermano, una multitud. Y ya no eran solamente los judíos, ahora estaban también los griegos que se habían convertido. También habían romanos que estaban llegando al conocimiento del Señor. Y en el capítulo 6 encontramos ya un problema, hermanos, de nacionalidad y de que me están discriminando. Alabado el nombre del Señor. Hermano, al menos en esta iglesia el Señor reprenda al diablo. Porque aquí, hermano, nadie está por encima porque es hondureño, salvadoreño, ecuatoriano, mexicano, colombiano, de donde sea. Todos somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Pastor, se está haciendo a los salvadoreños, tú. ¿Cómo la esposa es salvadoreña? O el pastor se está haciendo a los hondureños. No, yo me hago a todos, hermano. Oh sí, porque todos somos hijos de Dios. Y todos somos comprados con la misma sangre. Y con hermanos, y cubiertos con el mismo nombre, el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Si en los primeros 5 capítulos ya estaba creciendo la iglesia, ¿se imaginan el capítulo 6, hermano? La cantidad de creyentes que ya había. Dice: en aquellos días, como creciera el número, ya se le llama ¿de qué? De los. Ahora se le comienza a llamar ¿cómo? Discípulos. Ya no los que creían, pero ahora se les comienza a reconocer como los discípulos. Hubo, dice, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quiénes? De los discípulos nuevamente. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí es donde se busca, hermano, los 7 diáconos que se iban a dedicar al servicio de las mesas, ¿verdad? Ustedes saben todo eso. Pero en este caso, mis amados hermanos, ¿se da cuenta el lío que estaba provocando el crecer, hermano? Santo Dios. Porque aún en casa, hermanos, alimentar a uno no es fácil. Alimente a 5. Amén. Comprarle los zapatos a uno es fácil. Cómprele zapatos a 5. Aleluya. ¿Sí o no? Aleluya, hermanos. ¿Saben lo que es, hermanos, lidiar, hermanos, con 100 personas a lidiar con 10,000 personas? Amén. Y las viudas se estaban quejando de que no eran bien atendidas
Mira cómo tratan a los hebreos. Entre las hebreas todas comen bien. Le sirven el mejor pedazo de carne. Le dan el mejor plato. Pero nosotros, como somos griegas, a nosotros se nos desatiende. A nosotros nos dan menos. A nosotros no nos consideran. Siempre hay prioridad, como los apóstoles son judíos. Ay, santo Dios. Eso estaba pasando ahí. Eso estaba pasando ahí. Y las griegas comenzaron a quejarse. Y a nosotros no nos toman, no nos están atendiendo bien. De eso no hay aquí, ¿verdad que no? Ese silencio habló fuerte. De eso no hay aquí, ¿verdad que no? Hermano, el Señor reprenda al diablo. Todos valemos el mismo precio delante del Señor. Al menos en esta iglesia, hermanos. Aleluya. Nadie se debe de ver por encima de nadie. Ni por cuestión de nacionalidad, ni por cuestión de posición educativa, ni económica. Todos valemos el mismo precio. Tú cortas la grama y yo trabajo de dishwasher. El lavaplatos, ¿verdad? Como los que van al país de uno. Le pregunta, ¿y tú en qué trabajas allá? No, dishwasher. Wow, ¿en qué trabajará este? Es un dishwasher. Algo bueno tiene que ser, por no decir el lavaplatos. Esa clase de peleas se estaba dando ahí, pero ahí encontramos, hermanos, que a los que creían en el Señor se les comenzó a conocer ahora como los discípulos. Si usted se va, mis amados hermanos, al capítulo 6, versículo 7. Allí mismo, hermanos, brinca el versículo 7. Entonces, escogieron, hermanos, para solucionar ese conflicto, escogieron, hermanos, a los diáconos, quienes iban a estar encargados de las mesas. Y en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mire, hermano, cómo estaba creciendo la iglesia. Pero ¿sabe por qué? En el versículo 7 al comienzo, ¿qué dice ahí, hermanos? Y crecía la palabra del Señor. ¿Sabe por qué crecía la iglesia, hermanos? Y sacerdotes, hermanos, comenzaban a venir a la obediencia de Cristo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque crecía la palabra de Dios. Porque lo único que cambia las vidas es la palabra de Dios. Y cualquiera que se pare en un altar tiene que predicar la palabra de Dios. Nunca predique chismes. Y nunca predique, hermano. Este es para los hermanos que predican. Para los que están aquí y algunos que nos escuchen por los medios sociales. Nunca prediques porque alguien te dice predica de algo. Gloria a Dios. Si te das cuenta de lo que está pasando en la iglesia, predica de eso. Poderoso. O si te diste cuenta de la hermanita fulana, predica de eso. ¿Sabe lo que tú tienes que predicar? La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le da al pastor, el pastor tiene que corregirse. Y si la palabra de Dios le da a los diáconos tienen que corregirse. Si la palabra de Dios le da a los músicos tienen que corregirse. Porque lo único que hace crecer la obra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios crecía. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Por eso, hermanos, los que predicamos, tratemos siempre, hermanos, de predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque eso, cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, no tendrán de qué señalarnos, porque dirán, es palabra de Dios que está hablando el hermano. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero si de repente decimos con alguna anécdota medio directa, había una hermana por allá en otra iglesia. Casi por decir, la hermana que está sentada aquí al lado de la hermana fulana de tal.
Usted predique la palabra de Dios. La palabra de Dios se encarga, hermanos, aleluya, de entrar hasta lo profundo del alma, romper toda cadena, traer libertad, sanidad y hacer la obra que Dios tiene determinado a hacer con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce avivamiento y cambio en la iglesia y en los hombres. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Amén. Hermanos, cuando yo estaba estudiando esto me impactó que el motivo por el cual los discípulos crecían en gran manera era justamente por eso, porque primero, hermanos, crecía la palabra del Señor. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Amén, bendito el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios para? Amén, damos gloria a Dios, ¿verdad? Para siempre, para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Si usted se va, mis amados hermanos, al capítulo 9 de Hechos, versículo 1, vamos a encontrar a un hombre perseguidor de la iglesia. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Amén. En ese capítulo nos encontramos ¿con quién, hermanos? Con Saulo de Tarso. Hermano, Saulo, un hombre terrible, un hombre, hermanos, perseguidor de la iglesia. Y Saulo se levanta, hermanos, viendo que la iglesia florecía, viendo que la iglesia crecía, viendo que la iglesia, hermanos, Dios la estaba prosperando y bendiciendo, hermanos. Se levanta Saulo de Tarso. Y en el versículo capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quiénes, hermanos? Contra los discípulos del Señor. Nuevamente ahí se les llama a los primeros creyentes, se les comienza a llamar ahora los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y sabemos la historia, y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Aleluya. Mis amados hermanos, pero al apóstol Pablo le salió el tiro por la culata, porque consiguió las cartas, se iba a Damasco, y él, hermano, la intención era de arrastrarlos a Jerusalén, no era de traerlos, era de arrastrarlos a Jerusalén. Cuando mataron, hermanos, a Bernabé, ¿quién estaba presente? Saulo de Tarso. Y dice que él consentía en su muerte y que le traían las ropas, aleluya, y los ponían a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, Saulo no era cualquier cosa, hermanos. Perseguidor de la iglesia, de los discípulos del Señor, se le llamaba discípulo. Pero en ese viaje, hermanos, Dios se le aparece a Saulo. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque Dios es grande en misericordia. A veces nosotros decimos: no, este se está portando mal, blasfema el evangelio, maldice el nombre de Cristo. Señor, llévatelo de una vez. No, Dios dice: no, yo no pienso como tú. Amén. Dios es grande en misericordia, hermanos, y Dios alcanza a aquellos que aún blasfeman el nombre de Dios. Dios tiene gracia sobre ellos. A Saulo, perseguidor de la iglesia, que dio muerte, hermanos. En este caso solo se habla ¿verdad? De uno de los primeros creyentes muertos, pero seguramente hay más hombres que murieron bajo la autorización de Saulo. Amén. Y ahí va, hermanos, y Cristo lo tumbó del animal en el cual iba montado, y su vida fue cambiada. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Si usted se brinca al mismo capítulo 9, versículo 17 al 19. Ya para este momento Saulo había sido tocado por el Señor, había tenido la revelación, escuchó la voz del Señor, se rindió a sus pies, quedó ciego, fue llevado, ¿verdad?, a una casa. Y entonces Dios comienza a tratar con Ananías y le dice, Dios habló a Ananías, y aquí aparece la descripción del encuentro de Ananías con Saulo. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, con que venías a matarme. No le dijo así, pero eso quería hacer Saulo. Poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso quería hacer Saulo. Estaba asustado, incluso Ananías no quería ir a orar por él. Pero dice: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió ¿qué? Al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días. ¿Con quién, hermanos? Con los discípulos que estaban en Damasco. Se le llamaba a los primeros creyentes, entonces primero los que creían o creyentes, y también se les llamaba discípulos. Alabado el nombre del Señor. También se les llamaba a los primeros cristianos, se les llamaba los del, alguien dijo por ahí, los del camino. Si usted se va, hermanos, en Hechos, el mismo capítulo 9, al versículo 2. ¿Lo tiene? Amén. Mire lo que dice ahí. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a quienes, algunos hombres o mujeres, ¿de qué? De este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De qué? ¿De dónde, hermanos, hombres y mujeres? ¿De dónde? De este camino. ¿Cuál camino? El camino del Señor. Y claro, el escritor presenta, o más bien la idea que se tenía, hermanos, de los primeros creyentes, eran que las personas que habían escogido un camino o una senda que seguir. Y fíjese que no estaban equivocados en llamarlos los del camino, porque estaban en el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Así es que, mis amados hermanos, los primeros creyentes fueron llamados los del camino. Aleluya. Y bien dicho, nosotros también somos los del camino. Y alguien hizo una alusión respecto a eso en alguna ocasión y me llamó la atención. Fíjese que a los primeros creyentes se les llamaba los del camino también, porque eran despojados ¿de qué? De sus casas, de sus propiedades, hermanos. Eran expulsados de sus tierras, hermanos. Y era gente que, hermanos, eran peregrinos, eran los del camino. Pero por donde ellos iban, la palabra del Señor dice que ellos iban predicando las buenas nuevas del Evangelio. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque habían conocido al dueño de este glorioso camino, que es Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces Saulo se iba queriendo, hermanos, pidiendo cartas para traer a los de él este camino. Si Saulo no se hubiese convertido y estuviese en este tiempo, hubiese estado detrás de nosotros. Ahí va saliendo, hermano Lito, ahí va saliendo. Ahí lo vamos a agarrar en la luz y lo vamos a arrastrar a la corte. Ahí va saliendo, hermano Fernando. Lo vamos a arrastrar para la corte. Hermano, la iglesia primitiva sufría y eran conocidos como los del camino. Bendito el nombre del Señor. Si usted se va, mis amados hermanos, a Hechos capítulo 19, versículo 9, usted se va a encontrar, hermanos, con una escena un poco dura, ya que los efesios, hermanos, la ciudad de Éfeso, hermanos, era una ciudad bien idólatra y bien dura, hermanos. Y ahí llegó Pablo a predicar el Evangelio. Si usted se va a capítulo 19, lo tiene, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 8. Lo tiene, ¿verdad? Versículo 8. Mire lo que dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Por qué, hermanos? Por espacio de 3 meses. Amén. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero ¿qué pasó allí, hermanos? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo ¿qué? El camino. Maldecían esa gente. Escuchaban, hermanos, pero maldecían el camino delante de la multitud.
Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Alabado el nombre de pues ustedes. Por 3 meses estuvo en la sinagoga en Éfeso, queriendo persuadir, hermanos, acerca del reino de Dios. Y al ver la dureza del corazón de ellos, entonces Saulo, hermanos, se apartó y se fue, hermanos, con los discípulos a una escuela en donde allí él discutía la palabra, o presentaba la palabra del Señor en una escuela de un tal llamado Tirano. Bendito el nombre de Jesús. Pero en este pasaje encontramos, hermanos, que maldecían el camino. Poderoso. Porque a los creyentes se les comenzó a conocer ahora como los del camino. Y usted se va a dar cuenta que en todos los pasajes donde se hace referencia a los creyentes como los del camino, aparece con letra mayúscula camino. Porque cuando hablamos de camino, hermanos, hay tantos pasajes bíblicos donde se habla de camino. Hay como 18 o 19 referencias al camino en el libro de los Hechos, pero solamente cuando se habla de los creyentes como los del camino aparece con mayúscula esta palabra. Si usted se va, mis amados hermanos, en el mismo capítulo 19, versículo 23, resulta, hermanos, que Pablo comenzó a predicar y la gente comenzó a convertirse, hermano, y Dios comenzó a hacer grandes maravillas y milagros a través del apóstol Pablo, hermano, que la gente comenzó a dejar de comprar las estatuillas de la diosa Diana. Y eso causó conmoción. Y por ahí estaba, hermanos, Demetrio, el platero, porque el negocio se le estaba yendo abajo. Y ya no vendía estatuillas como antes. La gente ya no estaba, hermanos, ya no estaba haciendo rentable ese trabajo, el de vender imágenes, ídolos. Y entonces, hermanos, crea un gran revuelo y un gran alboroto en contra de los discípulos, en contra de Pablo y de los discípulos, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y saben a quienes tomaron presos ahí, o rehenes en ese momento: a Gayo y Aristarco. Los pobres hermanos fueron arrestados allí. Y Pablo logró huir. Claro, Pablo quería presentarse, pero le aconsejaron a Pablo que no se presentara, hermanos, y lo mantuvieron oculto, el apóstol Pablo. Pero si usted se va, hermanos, en el versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. Aleluya. Y usted va a ver con mayúscula ahí. O sea, los del camino estaban causando grandes estragos en la ciudad de los Efesios, en la ciudad de Éfeso. ¿Sabe por qué? Porque había llegado el poder de Dios. Y esto nos debe dar a nosotros, hermanos, inspiración. Donde llegamos nosotros debe haber algo diferente. No por usted en sí, sino porque nosotros representamos al Cristo resucitado, que está vivo y tiene poder. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos, en esta noche? Alabado el nombre de Jesús. Si usted se brinca, hermanos, más adelante, usted, claro, en casa usted va a leer toda esa historia, porque usted va a querer concentrarse en la historia, pero si usted se va más adelante, usted va a encontrar en el capítulo 22 del libro de los Hechos, hermano, Pablo es arrestado en Jerusalén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En el capítulo 22, versículo 4, Pablo haciendo su defensa ante el pueblo. Mire lo que dice: perseguía yo, ¿qué? Este camino hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Ahí estaba el sumo sacerdote que sabía que Pablo hacía eso. Y le dice: el sumo sacerdote es testigo lo que yo hacía.
Y yo perseguía a los del camino hasta la muerte. Y los llevaba preso a diferentes cárceles. Aleluya. Y el sumo sacerdote también me testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, dice Pablo. Y claro, sigue allí su exposición, su defensa, el apóstol Pablo en adelante. Pero el punto que quiero resaltar allí es que aún Pablo sabía que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Alabado el nombre del Señor. Así que si no nos hubiesen llamado cristianos, nosotros nos llamáramos los del camino. Y fue una honra, hermanos. Claro que sí, porque nosotros estamos en el verdadero camino. Amén, en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Más adelante, mis amados hermanos, en el capítulo 24, versículo 14. Esta historia usted la va a leer completita en su casa. Yo sé que usted va a ir bien picado de aquí. A usted le gusta informarse, diciendo, yo quiero saber bien este detalle ahí. Pero vamos a ir, hermanos, al capítulo Hechos, capítulo 22, versículo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón, 24, 14, ya leímos. 24, 14, perdón. Así me gusta que estén ahí listos, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, pero esto, 24, ¿no? antes de leer ese pasaje, déjenme decirle que, fíjense que a Pablo trataron de enjuiciarlo, hermanos, y los que lo estaban, hermanos, acusando no tenían argumento suficiente, y fueron a buscar a un tal Tértulo. Este Tértulo era, hermanos, un hombre hábil para hablar, sagaz. Y como no pudieron, hermanos, los sacerdotes y los que estaban acusando a Pablo, fueron a llamar a un tal Tértulo. Si usted se va al capítulo 24, los primeros versículos, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo, mire cómo habló Tértulo, para que tenga usted una idea. Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Mire cómo hablaba este hombre, hermano. Claro, comiéndole la oreja a Félix. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Mire que, hermano, mire qué sagaz para hablar este Tértulo. Quería enredarlo para poder, hermanos, ganar, aleluya, y lograr enjuiciar a Pablo. Pero sabe, hermano, Pablo se comió vivo a todos los sacerdotes, y al tal Tértulo no pudo contra Pablo, mis amados hermanos, porque Dios estaba con Pablo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando esté en casa, lea, hermanos, lea todo el discurso de Tértulo, y usted más adelante va a encontrar el discurso de Pablo también. Amén. Pero en el versículo, en lo que nos concierne a nosotros, en el versículo 14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué dice, hermanos, en el versículo 14? Por esto te confieso que según el camino, allí aparece nuevamente el camino de Dios y de nuestros padres. Amén, el camino. O sea, a los primeros creyentes se les llamaba los del camino. En casa lean el resto, ¿verdad? Ya van con muchas. Hoy noche no van a dormir ustedes. Amén. Si usted brinca, hermanos, al capítulo 24, versículo 22, usted se va a dar cuenta que Félix, hermanos, Félix estaba ya un poco, aleluya, un poco turbado ya. Pero Félix conocía acerca de los del camino. Félix era el gobernador.
que estaba llevando el caso de Pablo. Pero Félix, mis amados hermanos, tenía su esposa. Su esposa se llamaba Drusila. Y Drusila, esposa de Félix, era judía. Siendo judía, claro, Félix conocía acerca del judaísmo, pero conocía también acerca del cristianismo. Y en el versículo 22, allí encontramos, dice: entonces Félix, oídas estas cosas, escuchando ambas partes, a Tértulo y a Pablo, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pero ¿qué, hermanos? ¿De qué estaba bien informado Félix? Acerca de este camino. O sea que Félix conocía acerca de la iglesia y estaba bien informado acerca de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y sabe, claro, más adelante usted va a encontrar eso, que Félix tampoco soltaba a Pablo, porque Félix sabía que Pablo era inocente, pero no lo soltaba porque estaba esperando que sacar de Pablo un soborno. Estaba esperando que Pablo le diera dinero para que lo deje libre. Hermano, ¿usted cree que Pablo se iba a vender? En una ocasión a Pablo le iban a castigar, a azotar, y ya fueron y le amarraron a Pablo. Y cuando estaba Pablo amarrado y estaban a punto de azotarle, y Pablo dice: ¿y a un ciudadano romano tú le vas a castigar? Tuvieron gran temor, hermanos, aleluya, y salieron corriendo a avisar, hermanos, aleluya, a el error que iban a cometer. Y se le acerca la persona encargada en castigar a Pablo y dice: ¿y tú cómo compraste tu ciudadanía romana? A mí me costó mucho dinero. Pablo dice: pues no, yo nací siendo romano. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Amén. Gloria, hermano. Pablo no era fácil. Dios estaba con Pablo. Y Dios estaba con los del camino, como está con nosotros en esta noche. Y todos los días, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora fíjense que hasta ahí se escucha o se nombra a la iglesia como los del camino. Luego, en el capítulo 11, que hemos leído en esta noche, entonces, mis amados hermanos, allá en Antioquía era una de las iglesias más fuertes. De allí sale, hermanos, Pablo para los viajes misioneros. Pablo, Silas, hermano, y muchos otros hombres que comenzaron a salir de allí. Ahí no se congregaba cualquiera, hermanos, en esa iglesia. Se congregaban algunas personas que habían crecido con Pilato. Personas influyentes que se convirtieron a Cristo, hermanos, se congregaban en esa iglesia. Era una iglesia madre. De allí enviaban, hermanos, gente a las misiones. Y claro, el gran apóstol Pablo sale de allí. Pero dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Se les llamó, y fíjense que se cree que se les llamó cristianos. ¿Sabe por qué? Porque su vida reflejaba la vida de Cristo. Y miren lo que dice. No dice que ellos se llamaron por primera vez cristianos. Dice que los llamaron por primera vez cristianos. Hermano, nosotros, para que la gente nos crea, tenemos que argumentar: no, yo voy a la iglesia, es más, te doy el número del pastor, pues, si no me crees. El pastor te va a corroborar si ahí tengo 10 años congregándome en la iglesia. ¿Sabe lo importante? Lo importante no es que yo diga que soy cristiano. Lo importante es que la gente diga que yo soy cristiano. Hermano, los primeros creyentes, ellos no tomaron el nombre de cristianos para ellos mismos. La gente los llamó cristianos a ellos. Amén. Y es la gente que tiene que ver en nosotros, hermanos, esa altura, ese porte de cristianos, hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Nos ve como cristianos? ¿Cómo nos ve? Poderoso.
Agripa, que estaba llevando el caso de Pablo en una ocasión, después que Pablo dio su testimonio de cómo había sido encontrado por Cristo, la revelación y cómo ha sido llamado para los gentiles, hermano, Agripa le dice en el capítulo 26, versículo 28 del libro de Hechos, le dice Agripa, le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Le dice: Pablo, cállate, le dijo, basta, ya no sigas más, porque por poco y me persuades a ser cristiano. Mira, el corazón de Agripa ya estaba comenzando a arder. Dijo: detente, Pablo, detente, porque tú me estás persuadiendo a ser cristiano. Y Pablo dice: por poco o por mucho, le dice. Hay poder. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Desde allí comienza el término cristiano. El apóstol Pedro también utiliza en su primera carta de Pedro el término cristiano. Primera de Pedro 4, 15 al 16. Dice, hablando acerca de esto, el apóstol Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, vale la pena sufrir, hermanos, por ser cristianos. Amén, gloria a Dios. La iglesia primitiva no se llamaba cristianos de las buenas a las primeras. Nosotros, cuando vamos a comenzar cualquier negocio, lo primero que le buscamos al nombre al negocio, ¿sí o no? Servicios de limpieza, la excelencia. Es serio. Lo primero que buscamos es un buen nombre. Pero los cristianos no se buscaron un buen nombre. Ellos simplemente sirvieron a Dios, y la gente les puso ese nombre a ellos. Y hasta este día, hermanos, es una honra decir que somos cristianos. Y habemos cristianos por todas partes del mundo, mis amados hermanos, en todos los continentes, hermanos. La gloria de Dios se ha derramado sobre la tierra, y la gracia de Dios nos ha alcanzado. Hoy podemos decir que somos cristianos con honra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así es que, entonces, a los creyentes se les llamaba primero los que creían o creyentes, después se les llamaba los discípulos, después se llamaba los del camino, y después, desde Antioquía en adelante, se les comenzó a llamar cristianos. Hasta este día somos llamados cristianos. Para cerrar, seamos cristianos. Hagamos honra a ese nombre como hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, lavados por la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie conmigo esta noche y damos gracias al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Amén. Honramos al Señor. Cierren sus ojos conmigo y vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Aleluya. Y que Dios nos ayude a honrar su nombre y a ser verdaderos cristianos, a no defraudar a Cristo, ya que cristiano implica seguidor de Cristo, alguien que va en pos o detrás de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos, hermanos, aleluya, abrazado. Hemos abrazado seguir a Cristo. Hemos abrazado ir en pos del amor de Jesucristo, ya que su gracia ha sido sobre nosotros. Aleluya. Cierra sus ojos y damos gracias al Señor esta noche. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor amado, y porque nos hemos dado cuenta que hoy gozamos de un nombre, Señor, de un calificativo: cristianos. Señor eterno, cristiano, y esto da honra, porque eso honra tu nombre, Señor amado. Muchas gracias. Pero para que tu pueblo se llamase cristianos, tuvo que pasar un proceso, Señor, un proceso. Aleluya. Muchas gracias, Padre Santo, por habernos alcanzado y ahora nosotros ser partes de este inmenso grupo de personas llamadas cristianas, Señor.
Muchas gracias. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti, nuestras almas a ti. Y enséñanos a ser verdaderos cristianos, Padre Santo. Honramos tu santo nombre, bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Amoroso Dios, glorioso Padre. Tu nombre sea glorificado en esta noche. Señor, si hay algún hermano, alguna vida en necesidad, Señor, te ruego, Padre, aleluya, hazte presente, Jesús, a esa necesidad. Lleva toda carga, Señor, lleva toda lucha, Señor, lleva toda batalla interna, Señor amado, que el enemigo esté poniendo en alguna vida y que no esté pudiendo gozar, disfrutar de la gracia de ser cristiano.